Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este espacio. Voy a presentarme, mi nombre es Scarlett Muñoz, soy integrante del equipo de trabajo del lanzamiento de este documento. Bueno, nos reunimos acá para este lanzamiento digital de un documento que es el Position Paper de participación de personas con discapacidad en la educación sexual y afectiva integral. Y en relación a este marco vamos a presentar un poco el documento y tenemos a tres panelistas que van a contarnos sobre su experiencia en relación a también el desarrollo de este mismo documento. Estoy un poquito resfriada, así que tengo un poquito eh, más bajo la voz, pero cualquier cosa igual me avisan. Y para iniciar este encuentro, vamos a, como ya les mencioné, presentar los principales resultados y los principales análisis de este documento. Para ello, Tomás Puentes León nos va a presentar en relación al trabajo. Em, También queremos darle las gracias y saludar a nuestros intérpretes de lengua de señas, Madeleine y Fabricio. Y en relación al documento, también en el chat de este mismo espacio, Richard dejó disponible el enlace para todas aquellas personas que quieran revisar el documento. Les agradecemos también a todos y todas por estar presentes en esta instancia el día de hoy y le doy la palabra a Tomás para que pueda presentarse y presentar el documento. Hola, Scarlett. Hola, muchas gracias por el pase ahí. Hola a todas y todos, un agrado tenerlos. Eh, Comentarles un poco que yo estoy en Inglaterra, o sea, acá está un poco más tarde, perdónenme las ojeras, pero feliz de estar aquí compartiendo y poder mostrarles un poquito de este trabajo que hubo. Voy a compartir la pantalla ahora, espero que salga todo bien. Eh, Por mientras que Tommy presenta su pantalla, no sé si tengo que otorgarte algún permiso o estás yo habilitado. lo Perfecto. Saludar también a Melissa Lezana y Richard Quinteros, parte de nuestro equipo que también están presentes hoy. Yo antes a presentar, quiero saber si es que compartiendo mi pantalla, ¿se logra ver todavía la intérprete? Se ve la presentación de tu pantalla, pero no estoy segura si se fijó. Debería estar fijada O sea, en lugar vertical. Probar. Ahí estaría destacada Madeline. Sí, em, yo no sé dónde están ustedes, pero no importa. Confío en que están. Ahí están. Eso. Em, Comentarles un poquito que este Position Paper fue un trabajo bien enriquecido finalmente viene de una larga data de distintas interacciones, distintas instancias, iniciativas que se fueron formando un poquito. Eh, si bien nosotros somos los autores, yo creo que es- el trabajo en sí ha sido un trabajo en conjunto con distintos autores, con distintas organizaciones, con distintas personas que han ido involucrándose y han ido haciendo los distintos aportes para este position paper.
Entonces, claro, quizás en el papel quedan nosotros como autores, pero detrás de ello hay muchos coeditores también, muchos coautores, y personas que estuvieron partícipes en distintas instancias, que también le valoramos mucho el trabajo y los aportes que hicieron. Em, por lo mismo, el equipo central estábamos compuestos por Álvaro, por Melissa, por Scarlett, Richard y por quien les habla, Tomás. Y hubo un trabajo de diseño que hizo Macarena Espina y unas fotografías que hizo Renzo Gajardo. Em, pero además tenemos que nombrar a las distintas coautoras que también participaron de este documento. Voy a nombrar los nombres, pero están aquí también en la diapositiva un poco. Está Priscila, Marcela, Francisca, Marcela Betancourt, para diferenciarla de la otra. María José, Cristina, María Pilar, Estefi, Constanza, Jimena, que está aquí también, Daniela, Diego, Jamie, Diana, Camila, Emanuel y Martín y Carolina. Como para reforzar esta idea de que nosotros fuimos como los que fuimos dirigiendo un poquito la redacción del documento, pero los aportes fueron múltiples de distintas personas. Em, y que hicimos unos encuentros finalmente, donde pudimos levantar un poquito de parte de las, de las urgencias, de los temas o latentes estructurales que se vienen comentando respecto a temas de sexualidad y personas con discapacidad, sexualidad y afectividad. Y esta diversidad de distintos profesionales, académicos, representantes de instituciones públicas como el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de la Discapacidad y organizaciones de la sociedad civil, como Simonis, creo que estaba alguien aquí de Simonis también, y otras organizaciones, fueron enriqueciendo un poquito el análisis y las propuestas desarrolladas. Comentarles un poco la historia, que desde la Facultad de Medicina se ha ido generando un trabajo de extensión universitaria, donde primero se realizó un levantamiento para poder hacer un libro en torno a sexualidad y discapacidad, que tuvo también su formato accesible. Luego de eso se pudo ir trabajando en una campaña para Senadis sobre, sobre el derecho a la sexualidad, el derecho sobre los derechos sexuales y reproductivos. Eso, quería cambiar el verbo, pero no lo logré. Eso. Y luego de eso han habido distintas instancias también, y parte del equipo ha sido un equipo interdisciplinar que nosotros hemos coordinado dentro que se llama Núcleo de Desarrollo Inclusivo, que es parte de la Facultad de Medicina, con distintas áreas de obstetricia, kinesiología, eh, tecnología médica, pero no solo de la Facultad de Medicina y no solo dentro de la Universidad de Chile, sino que también se expande un poco más. También Richard, por ejemplo, también trabaja con nosotros, y existen otras personas también ahí trabajando parte de la red de la Universidad de Concepción también. Eh, entonces está vinculado finalmente a un proyecto de extensión que se llama Estrategia de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos de Personas con Discapacidad, en escuelas especiales de la región metropolitana. También, o sea, me refiero a que hubo distintas instancias, tanto instancias como grandes, como esta de la campaña, que pudimos como abordar y hacer un llamado y unas interacciones con personas a lo largo de Chile, como también como trabajos más situados en escuelas mismas, también entendiendo un poquito las premuras de la práctica un poco, de enseñar, de educar, de guiar en temas de sexualidad y reproducción. Eh, y ese distintos tipos de elementos han permitido como recoger aprendizajes, evidencias y experiencias, con el trabajo de distintas comunidades educativas. Y desde ahí nace un poco, no la urgencia, pero nace un poquito la necesidad de estructurar un poco las ideas eh, pensadas en formato de recomendaciones para la política pública, y por eso se estructura esta idea de un position paper particular, que busca
instalar en la agenda pública la necesidad de articular esta necesidad de la población, en este caso de las personas con discapacidad, de poder tener más articulada, de poder tener más estructurado, de que haya alineamientos y orientaciones que tengan un poco, que conversen de mejor manera. em, Entre los distintos ministerios y entre las distintas organizaciones que trabajan esto. em, y desde ahí fue un poquito la idea. Entonces, vimos que existía evidencia, existe la necesidad, se ven ciertas dificultades en la práctica y desde ahí nace esta idea de poder articularlo en un position paper que busca decir cuál es el escenario, cuáles son las recomendaciones que queríamos trabajar. Entonces, la segunda parte de esta presentación se enfoca principalmente en el tipo de recomendaciones en las que nos enfocamos un poco más. Em, entonces, como les decía antes, existen otros materiales también que los podemos ir compartiendo en el chat. Se realizó un libro sobre sexualidad e inclusión de personas con discapacidad, donde se pudo hacer una versión de lectura fácil. Me acordé recién que nos nombraba a líderes con mil discapacidades, que también ha sido partícipe en distintas instancias para poder validar, para poder eh, mejorar la comprensión de estos textos, o abrir la diversidad de comprensiones de estos textos, de alguna manera. Eh, la campaña que les comenté también está alojada en la página web de Senadis, donde ustedes pueden acceder a distintos afiches que se lograron realizar y unos videos también que se compartieron en su momento. Eh, En sí, la estructura del position paper tiene la primera parte que sería un resumen ejecutivo que busca sintetizar de alguna manera este documento de cerca de 30 páginas, si mal no recuerdo, o ya no me recuerdo muy bien el número de páginas, pero busca sintetizar primeramente, principalmente el diagnóstico que se hizo y las principales recomendaciones. La introducción un poco apunta también a este trabajo que vengo comentando ahora de esta idea de que es un largo camino, o sea, se ha venido trabajando de distintas áreas, de distintas formas. Y dentro del el punto 3 plantea un marco problemático y cierta evidencia, donde se comenta finalmente de distintos avances en educación sexual y afectiva en Chile. Se plantea cuál es el escenario chileno en cuanto a educación sexual integral. Cuáles son las principales discusiones que se han ido generando también dentro del Parlamento de repente, en torno al concepto de educación sexual integral. Y hay un énfasis finalmente en que estas orientaciones que propone el ministerio están bien desactualizadas, tanto en su contenido como en su forma de abordar la temática también. Em, Después, hay una segunda parte de este del marco para entender la problemática, que sería la implementación de la educación sexual afectiva con estudiantes con discapacidad. Em, y ahí un poco se trabaja en algo que se repite un poco en la literatura respecto a prejuicios que limitan la promoción de estos espacios dialogantes. Las ideas de infantilización, las ideas de que la sexualidad es un tema menor, la idea de que no es necesario conversar sobre estas temáticas. También se aborda un poco la idea de los problemas de accesibilidad, tanto de todo tipo finalmente, de arquitectónico, de diseño de páginas web respecto a esto, estoy muy poco limitado, pero en la variedad de medidas de accesibilidad que se pueden reconocer. Luego de eso, entendemos que existe una debilidad de posicionar la autonomía como eje articulador, entonces que falta eso un poco. Y parte de las recomendaciones apuntan un poco a eso, a que la autonomía sea el eje central que permita abordar esta educación sexual y afectiva. Como cuarto punto, comentamos también de que falta mayor recursos específicos y hay una constante mención a que los docentes requieren mejores capacitaciones o requieren tener algún tipo de capacitación, tanto de los docentes mismos
como de las familias que trabajan con los docentes, que ellos dicen, pucha, me gustaría que pudiéramos conversar de esto de mejor manera. Em, em, y de los mismos jóvenes también, que participan también en parte de estos diálogos. Y por último, el desafío de involucrar a las familias, entendiendo que las familias vienen cada una con sus propias experiencias, con sus propias historias, su forma de abordar, sus creencias, sus valores. Entonces la idea finalmente es cómo invitamos, cómo los hacemos partícipes de esto, cómo al final del día trabajamos en un proyecto común que es mejorar la calidad de vida de las personas, específicamente a través de la promoción de la sexualidad, de la promoción de la afectividad y de la salud reproductiva también. Como cuarto punto, básicamente la declaración de la posición, que es de los distintos puntos que queremos abordar a partir de todas estas problemáticas identificadas, se requiere trabajar en estos temas y que si bien existen algunas cosas, se requiere mejor articulación, se requiere mejor bajada técnica a nivel de los distintos establecimientos también, y se requiere voluntad política también un poco, más que un poco. Y por último, terminamos con las recomendaciones que son de distinto tipo, a nivel de cómo trabajamos esto en liderazgo y planificación, cómo lo trabajamos a nivel de inclusión, de programación, de la cultura organizativa y cómo esto se nutre de la cierta de interdisciplinariedad. Eh, Recuerdo que parte de los diálogos también siempre se mencionaba la importancia de reconocer el trabajo de los pares profesionales, tanto educadores como quienes trabajan en el área de salud, como quienes trabajan, no sé, trabajo social con las familias a través de distintos canales, distintos servicios, y así. Y como un punto como aparte es entender que estas recomendaciones requieren de establecer un monitoreo y un sistema de evaluación que las vaya, que no sea solamente declarativo, sino que a través del monitoreo y de la evaluación se pueda medir que, ya, hemos ido avanzando en esto, hemos ido avanzando en estas distintas etapas e iniciativas que queremos proponer. Y culmina con unas conclusiones y ciertas referencias. Em, Entonces, como a nivel general, la recomendación que propone este position paper es que el objetivo sea garantizar una educación sexual y afectiva eh, inclusiva, accesible, basada en derechos humanos, que asegure la autonomía, la autodeterminación y participación plena de las personas con discapacidad. Em, Como les comentaba antes, finalmente tienes estos distintos focos que, si bien están representados con una flecha, no es que uno habilite el siguiente, sino que están todos, tienen su propia importancia y tienen su propio área de trabajo. Em, Entonces, estas cinco áreas de recomendación van también, se tienen que ser trabajadas tanto a nivel de Estado, también como a nivel de instituciones educativas, y cómo finalmente también trabajamos con las familias, reconociendo estos distintos actores como, como relevantes. Em, a nivel de las recomendaciones orientadas a liderazgo y planificación, entendemos que hay que actualizar un poquito las orientaciones técnico-pedagógicas que existen hoy en día. Existen algunas, pero son desactualizadas y pueden ser mejoradas. Que hay una mayor necesidad de integración en proyectos y evaluaciones nacionales. Y quizás también se propone una mesa interministerial permanente que permita tener un poquito de estos diálogos que distintos ministerios vienen trabajando en distintas acciones específicas, puedan conocer el trabajo del otro ministerio y así no doblar acciones o trabajar en conjunto, básicamente. Es decir. Em, Y también a nivel de planificación, tiene que haber un mecanismo de codiseño que involucre a las mismas personas con discapacidad para que esto tenga también un poco más de validez dentro de su ejecución, de su planificación y su ejecución. A nivel
de inclusión, pensamos en que, o sea, reconocemos que a partir de estos diálogos con los distintos coeditores y coautores, em, que deben existir ciertos estándares obligatorios de accesibilidad, que es necesario que existan programas de asistencia personal que sean comprensivos y que consideren esta área finalmente como parte de la integralidad del servicio. Eh, que existan materiales educativos accesibles y validados, que la comunidad educativa requiere estos materiales educativos y que estén a disposición también tanto de ellos. También se pide que haya una mayor fiscalización de estos ajustes razonables, porque no basta con declarar que se hagan los ajustes, sino que también exista algún tipo de entidad o mecanismos que vayan haciendo la accountability, que fije la responsabilidad de quienes están a cargo de esto. Y en estas tres dimensiones, a nivel de programación, hacemos hincapié en que em, se deben realizar ciertos módulos curriculares obligatorios, que se tienen que hacer, se podrían hacer certificaciones oficiales en educación sexual y afectiva integral. Se puede trabajar a través de talleres inclusivos y participativos que involucren a la misma comunidad, y que, como mencionábamos antes, los equipos interdisciplinarios puedan acceder a la comunidad y como de forma mancomunada, realmente. Em, a nivel de cultura organizativa se propone trabajar también en un empleo inclusivo que permita ir también habilitando, entendiendo que el ecosistema mismo de, para la salud sexual y reproductiva no se entiende por sí sola, sino que se entiende como parte de proyectos de vida. Entonces, el empleo inclusivo es importante, que tiene que haber una capacitación permanente del personal, eh, y que es necesario que esté institucionalizado como parte de... eh, eh, y también más a nivel narrativo, como que hay una narrativa positiva institucional respecto a esta temática. Finalmente, a nivel de interdisciplinaria, perdón, perdón, Fabricio, interdisciplinariedad, eh, existe una mesa interministerial conjunta, capacitaciones interdisciplinarias y que se relee un poquito más las comunidades en práctica. Yo sé que esto suena mucho, pero finalmente es trabajo finalmente de volcar todo lo que se ve que es problemático, que es desafiante, en distintas formas, distintas aristas, distintos aspectos que permitan ir habilitando a una educación sexual y afectiva que sea real, y que tenga un camino a futuro. Eso. Y a nivel de monitoreo y evaluación, entendemos que es importante que esto tenga un fundamento estratégico, eh, que los indicadores no solamente cuenten el nivel de talleres o de recursos que se han hecho, sino que deben medir la participación efectiva y la calidad de esta misma, que se tiene que medir la accesibilidad y la pertinencia de los distintos conocimientos entregados, y que se debe evaluar también en función de los ejes de impacto, con indicadores puedan también recabar información sobre el nivel de empoderamiento y el nivel de equidad de género, o al menos de la complejidad de género en distintas formas. Yo creo que ahí está el desafío también un poco de darle una vuelta a los indicadores. Em, y a nivel de metodología se plantean distintos métodos mixtos, pero lo central dentro de la propuesta metodológica es que se inste a la participación de personas con discapacidad en estos procesos evaluativos. Em, Eso. Y termino finalmente con esto, con esta presentación diciendo nuevamente muchas gracias a las autoras, a las coeditoras, parte de los diálogos, parte de las revisiones, los comentarios. Esperamos habernos dado, darle cabida dentro del documento,
y agradecemos mucho también que se hayan dado el tiempo para poder trabajar con nosotros en este documento, que es un documento compartido entre varios. Eso. Hay un código QR aquí, lo podemos compartir también, que es básicamente si quieren comentar algún tipo de retroalimentación respecto ya sea al documento en sí o respecto a este evento que estamos realizando. Y Richard puso en el chat el enlace al position paper por si lo quieren ver con mayor detención y con mayor tranquilidad. De todas maneras, si quisiesen que se los que se los compartamos, déjenos su correo o si se inscribieron, les podemos hacer llegar a través de la inscripción que generaron y les enviamos el documento. Muchas gracias y les doy el pase a Scarlett para la expositora, la panelista. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, decirle a todos y todas que a través del chat pueden dejar preguntas durante esta segunda parte de este lanzamiento, tanto a las panelistas que vamos a presentar inmediatamente, como también en relación al mismo documento. Como bien comentó Tomás, este documento no solamente buscó sistematizar evidencia, a pesar de que es el objetivo de un position paper, sino también problematizar las barreras estructurales, sociales, culturales y educativas que han limitado el acceso a educación sexual integral inclusiva de las personas con discapacidad. En ese contexto, hemos invitado al panel para poder comentar, em, para evaluar y un poco también contar su experiencia en relación a esta coautoría que comentó Tomás en relación al trabajo que pudimos realizar de tres personas que voy a presentar a continuación. Este espacio va a ser moderado por mí. Voy a darles la palabra a quien desee iniciar la conversación, pero voy a tratar de moderar que las respuestas no sean más allá de 3 minutos para respetar el tiempo. Son tres preguntas base para guiar esta conversación. Y en relación con esto, las panelistas que hoy nos acompañan son Estefi Leiva, asistente de investigación de la Universidad Ramón Llull, psicóloga y pertenece a la Fundación FEMACU. También nos acompaña Jimena Luna Benavides, ingeniera de la Universidad de la Frontera con máster en investigación en discapacidad de la Universidad de Salamanca, que actualmente es investigadora y coordinadora de proyectos de CEDETI de la Universidad Católica de Chile y también directora ejecutiva de la Fundación Vida Independiente Chile. Por último, Daniela Mandiola Godoy, quien es terapeuta ocupacional, magíster en docencia para la educación superior, diplomada en derechos sexuales y reproductivos y también en abordaje disciplinar de la sexualidad. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes. Es presidenta y cofundadora de la Reprodis, creadora del programa ESIADIS, Educación Sexual Integral Accesible para Personas con Discapacidad, y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Su trayectoria académica, investigativa y comunitaria se ha centrado en la promoción de los derechos humanos, la educación sexual integral accesible, la inclusión social, la accesibilidad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género, derechos y justicia social. Agradecemos profundamente su disposición a contribuir en este diálogo, a contarnos su experiencia y las invitamos entonces a iniciar este espacio con una de las primeras preguntas. Ahí también comentarles que Steffi está en España con un delay, un desfase horario, por lo cual si es que tienen preguntas específicamente hacia ella, en el bloque siguiente vamos a priorizar que las pueda responder al inicio. Y para partir la conversación, vamos a tener la primera pregunta que tiene que ver con el sentido y el aporte del trabajo
en relación a este documento. Desde su perspectiva, ¿cuáles consideran que son los aportes más relevantes de este trabajo, perdón, para garantizar el derecho a una educación sexual y afectiva integral de las personas con discapacidad, considerando sus características y lo que está planteado en este documento con respecto específicamente al cambio de paradigma sobre la sexualidad y la discapacidad? No sé quién quiere iniciar con la conversación. Estefi. Voy. Gracias. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación. Perdonen si tengo cara de sueño, pero son casi las 2 de la mañana. Y bueno, primero que todo, creo que hay tres puntos fundamentales aquí por lo que es importante realizar este tipo de position papers o de artículos o conversaciones en torno a la sexualidad y afectividad de las personas con discapacidad. En primer lugar, lo fundamental es de que se está hablando sobre la sexualidad y la afectividad de las personas con discapacidad. Es algo de lo que desde muchas perspectivas, pero muy ocultas, como más desde el underground, hemos venido hablando hace tiempo, hace un par de años, y ahora siento que se materializa de una manera u otra y, y eso es como el sentido que le da a, a que se hagan este tipo de publicaciones, por ejemplo. Por otro lado, claro, o sea, la segunda parte es mm, vinculada a lo mismo, de que la educación sexual integral se viene hablando en Chile hace muchos, muchos años. Se habló en Argentina sobre una educación sexual integral, pero siempre se dejaba de lado a la discapacidad. Nunca se consideraba, y si lo pensamos, la educación sexual que nosotros tuvimos en el colegio siempre era más desde la perspectiva biológica, y en esta perspectiva biológica, además de dejar fuera a las identidades de género, a las orientaciones sexuales, o se deja de lado a otras corporalidades. Y a otras neurodivergencias, por ejemplo. Entonces, creo que es fundamental para poder establecer un punto inicial de empezar a hablar desde la perspectiva de la educación sexual, y de que las personas con discapacidad también debemos tener una educación sexual. Y el tercer punto, eh, creo que, perdón que me distraje con el lector, es fundamental que nos posicionemos como personas con discapacidad o personas que trabajan en discapacidad, sobre la sexualidad y la afectividad, y sobre de diferentes perspectivas, no solamente desde donde nosotros trabajamos, sino que el compartir las diferentes vivencias, que al final cuando realizamos este tipo de actividades o de instancias, nos damos cuenta de que vamos haciendo catarsis y de que tenemos mm, realidades muy similares, y desde esa perspectiva también podemos realizar un cambio de paradigma de cara a las políticas públicas. Muchas gracias, Estefi. Si Jimena quisiera Puedo, complementar, puedo continuar. Sí. muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. El documento de Position Paper creo que es un documento robusto, lo invito a todos a poder leerlo, sobre todo eh, contiene un área mm, importante, ¿cierto? Y con un gran contenido sobre recomendaciones para implementar desde una política más estratégica, y que ya vamos a ir probablemente revisando más detalle en este conversatorio. Y también que Tomás ya dio un resumen sobre estas recomendaciones para que también los tomadores de decisiones puedan
considerar este documento, probablemente no solo en Chile, porque esto trasciende, como mencionaba la Steffi, probablemente en muchos países y que permita, cierto, ser un aporte desde la academia hacia las políticas públicas. Una de las cosas que considero relevante y que también se presenta como un cambio importante desde el enfoque de este position paper es que habitualmente, ¿cierto? Se conversaba que incluíamos la educación sexual, inclusive, pues, la educación sexual en general, a personas con discapacidad. Hoy día hemos avanzado en la conversación para hablar sobre el cómo, ¿cierto? Se hace esta inclusión, tanto desde el sistema educativo, desde el sistema de salud, desde las políticas públicas, cómo se articulan los programas que permitan hacer una bajada real y tener un impacto. Em, Steffi lo comentaba en un momento, muchas veces estas políticas sobre educación sexual, muchas veces no consideraban a las personas con discapacidad y si lo hacían era desde un enfoque muy básico, em, más que nada centrado, por ejemplo, en la sobreprotección, en la prevención de riesgo reproductivo, o sea, si tú quedas embarazada, ¿quién va a cuidar de ese bebé? Ya, eh, en la higiene, sobre todo en prejuicios, que como ya comentaba, era comentado por la sobreprotección, la infantilización, que muchas veces nos llevaban a dos extremos, o desexualizar a la persona con discapacidad o hipersexualizar. Entonces, yo creo que hoy día con este documento avanzamos hacia un enfoque de derechos que permita también ser como un derecho que abre otros derechos, ya que permita ejercer, por ejemplo, em, la, el derecho a la maternidad o la paternidad, una cuestión que ha estado históricamente como negada a las personas con discapacidad. También reconocer que este, este documento permite instalar también la responsabilidad institucional. Ya el Estado hoy día tiene tiene una responsabilidad de entregar apoyos a las personas con discapacidad. Y con esto voy cerrando. El Estado tiene la responsabilidad a través de la convención, ¿cierto? Al haberla suscrito hace ya varios años, en el año 2008, reconociendo nuestro derecho a la accesibilidad, a la autonomía, a la autodeterminación y a la vida independiente, que en el fondo son las áreas donde me he desenvuelto, ¿cierto? Habitualmente. Y es en este punto la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, en el artículo 23 de la Convención, cuando hablamos del derecho a la maternidad o al derecho a formar familia, habitualmente a las personas con discapacidad se les ha negado este derecho por la falta de apoyos. En este artículo se indica y señala explícitamente que es el Estado el responsable de entregar apoyos necesarios a las personas con discapacidad para ejercer su derecho a la parentalidad, para ejercer su rol de madre o padre. Pero claro, hoy en nuestro país, y me imagino que en varios otros países de Latinoamérica ocurre, que se tienda hasta a criminalizar la parentalidad de personas con discapacidad. Muchas veces eso el personal de salud, que a través de ciertos criterios que podemos cuestionar, eh, toman la decisión de denunciar que el padre o madre tiene o no habilidades para ejercer ese rol. Pero es ahí donde no falla la persona con discapacidad, falla el Estado por no entregar los apoyos necesarios para poder ejercer este rol, que es un derecho establecido en la Convención y que lamentablemente en Chile
sobre todo para personas con discapacidad cognitiva, intelectual, e incluso personas con discapacidad auditiva, han tenido que vivir procesos judiciales por la falta de apoyo. Entonces, creo que este concepto transversal de autonomía, que también está explícito, ¿cierto? Lo mencionó Tomás en su presentación, es importante relevarla eh, para evitar, ¿cierto?, estos procesos de en contra de nuestros derechos y transformándola, y transformando sobre todo en la práctica y avanzando, y esto desde el diseño de las políticas públicas. Pero eso ya creo que vamos a hablar un poco más adelante. Y muchísimas gracias, Jimena. Creo que el comentario sobre traer, digamos, un poco la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que este año de hecho cumple 20 años, es súper interesante, como también reconocer este planteamiento de la sexualidad de las personas con discapacidad, no negarlo como históricamente hemos visto que se preserva un poco. Daniela, ¿quisieras complementar acá sobre esta pregunta en base a tu experiencia? Sí, primero, bueno, me sumo a los agradecimientos por este espacio. Siempre es lindo poder compartir experiencia, sobre todo cuando estamos vibrando en la misma sintonía. Me sumo completamente a las palabras, ¿cierto?, de las compañeras panelistas, y yo creo que una de las importancias que tiene este position paper es justamente el poder visibilizar esta temática y hablar de esta temática que ha sido históricamente invisibilizada, donde a las personas con discapacidad, como bien decían las compañeras, han sido infantilizadas muchas veces, o la educación ha sido más bien desde la poca y precaria educación sexual que se ha recibido muchas veces ha sido desde un enfoque de riesgo y de sobreprotección o de control de la sexualidad. ¿Ya? Entonces, creo que también desde este documento podemos instalar ese cambio de paradigma, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetas de derechos sexuales y reproductivos. Y además, un poco compartir también lo que mencionaban de este cambio de paradigma, ¿cierto? Entender y avanzar desde una mirada quizás más biomédica hacia una comprensión más integral de la sexualidad, donde hablamos de componentes como la afectividad, el placer, que muchas veces no se toca, no se nombra, las identidades, las relaciones, y también la autonomía y la toma de decisiones, sobre todo con la autonomía del propio cuerpo, que muchas veces incluso ha sido arrebatado a las personas con discapacidad como ese control sobre el propio cuerpo, el decidir, ¿ya? Y además creo que también es importante que este documento nos permite visibilizar las barreras, ¿ya? Y entender que las barreras no están en las personas con discapacidad cuando hablamos de sexualidad, ¿ya? Sino que está en los entornos, está en la sociedad, está en la falta de políticas públicas, en las barreras institucionales, estructurales, simbólicas, y las creencias capacitistas que existen para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Desde ese punto de vista, yo creo que el documento nos permite entregar orientaciones que justamente van a contribuir a propuestas educativas, pero además a propuestas educativas accesibles, pensadas desde el inicio, y no en procesos únicamente de adaptación de lo que ya hay, o crear procesos que luego sean necesarios adaptar, sino que nos invita también a esa mirada de crear propuestas de educación sexual integral accesibles desde el inicio. Y asimismo, la política pública también debería estar pensada desde el inicio de esa forma, para que efectivamente llegue a todas las personas. Yo creo que eso es una contribución importante de este documento. Muchas gracias, Daniela. Creo que también este cambio de paradigma, como mencionan, sobre la sexualidad en sí misma, entenderla como algo transversal y un derecho finalmente irrenunciable.
Para efectos del tiempo y para no interrumpirlas, voy a colocar la reacción de la mano levantada cuando hayan cumplido el tiempo para las respuestas, para que sea más fácil y no las interrumpa. Para seguir un poquito con la conversación, tenemos otra pregunta que también nos comentan quién quiere iniciar sobre algo que ya habían iniciado, que es la tensión entre la adaptación y la transformación en relación a lo que plantea el documento. eh, por parte de que la inclusión sea una parte estructural de la planificación en la educación sexual integral o de las estrategias educativas y no un ajuste posterior a la implementación de los programas clásicos. En ese sentido, ¿qué condiciones o ya sean materiales, estructurales o institucionales creen que permiten o dificultan para dar este salto de la adaptación a la transformación en relación a estas estrategias pedagógicas? No sé si alguien quisiera iniciar la conversación. Yo puedo partir si quieres. Muchas gracias. Bueno, es bien interesante esto de las tensiones, ¿cierto? Entre lo que es la adaptación y la transformación, y tiene mucho que ver con lo que comentaba Melissa antes en relación a no adaptar, ¿cierto? Una vez que ya estaba preparado todo el material, se encuentra con un estudiante con discapacidad y, uy, ¿qué hago ahora, cierto? Entonces, efectivamente, tiene que ir acompañada de una metodología que permite, pero no solo la metodología yo creo que es una parte intermedia, tiene que ver con una estrategia a priori que contemple de manera, contemple el diseño universal desde el principio, cuando se diseña esta estrategia de educación sexual integral, para evitar estas improvisaciones al momento de ejercer una clase, de ejercer, ¿cierto?, en la práctica, eh, un proceso de formación en esta materia. Y estas transformaciones creo que implica una serie como de medidas que están mencionadas dentro del Position Papers. Por ejemplo, obviamente que partir con una metodología de diseño universal de aprendizaje u otra metodología diferente, porque cuando tenemos algo como más ordenado, también evitamos todo lo que es el voluntarismo, ya de que muchas veces cuando llegamos al último nodo, que es el docente que está haciendo una clase, muchas veces depende de cuánta voluntad tenga ese docente de adaptar, entre comillas, ciertos sus materiales, y eso finalmente termina siendo muy frágil y poco robusto. ¿Qué recomendaciones a lo mejor eh, se pueden hacer en esta materia para, cierto, cambiar de esta adaptación a la transformación? Hay varias cosas, principalmente eh, lo mismo que decíamos, que los currículum, por ejemplo, de docentes incorporen, incorporen formación en materia de sexualidad, también tema del consentimiento. Cuando hablamos de autonomía y autodeterminación, tiene mucho que ver con la formación que tiene la persona en toda su etapa escolar, y no solo en materia de salud sexual y reproductiva, sino que autodeterminación en áreas que tengan que ver con lo identitario, ¿cierto? Con el qué quiero ser, cuál es mi proyecto de vida y cuáles también son los apoyos con los cuales dispongo para poder desarrollar ese proyecto de vida. Y mucho tiene que ver también con la autonomía progresiva. En Chile, a diferencia de otros países, no cuenta en su currículum escolar con la promoción de la autonomía, esta autonomía progresiva en la toma de decisiones que permitan, ¿cierto?, transitar hacia la vida adulta. De hecho, esto se da mucho más, el tema de la autonomía progresiva, en escuelas especiales, ¿ya? Más que en el currículum general. Pero bueno, ya con el tiempo estamos justas, así que le doy el pase a la siguiente persona. Muchas gracias, Tefi. ¿Quieres continuar? Sí.
Me voy a tomar de lo último que dijo Jime, em, que claro, es fundamental la autonomía por sobre todas las cosas no solamente para las personas con discapacidad, sino que para la población en general. Claro, herramientas para la vida diaria, para poder desarrollarse y desenvolverse como la educación sexual integral o la educación sexual y afectiva. em, es imprescindible para poder desarrollar personas que después sean ciudadanos que puedan tomar decisiones de manera informadas. Em, Hay un gran problema de que en Chile el diseño universal para el aprendizaje está mal planteado, eh, ya sea por una mala traducción o una mala forma de haberlo diseñado. Y para ello necesitamos también cambiar políticas públicas que aborden el diseño universal como un marco referencial filosófico y no como estrategias, porque no son estrategias, sino que hay pautas para poder desarrollar el diseño universal. Em, Otra cosa que deberíamos considerar es el considerar de que somos seres humanos, seres sintientes, que tenemos una sexualidad y que gran parte, y que tenemos una sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, esto es fundamental para poder mirar esta perspectiva de la sexualidad ya no solo como algo que se tiene que enseñar para que no tengan hijos o para que no tengan infecciones de transmisión sexual, sino que como se dice en el position paper, sino que para poder conocer nuestros cuerpos, nuestras maneras de erotización, de placer, de deseo, las cosas que nos gustan, las que no, poder decir, poder comunicarnos también en este tipo de cosas, poder tomar la decisión de si quiero tener hijos o no, poder hacer una planificación familiar también. Y eso creo que lo deja muy claro el position paper en ese sentido. Y otra cosa es la formación hacia los docentes, hacia los profesionales de la educación y hacia toda la comunidad estudiantil. Se dice específicamente en el position paper que sería de gran utilidad y que nosotros y lo recomendábamos en general con todas las personas que hicieron el position paper, de de que hubiesen cursos en el CPIP, que es el Centro de Formación Pedagógica, sobre esta temática. Yo creo que eso es fundamental para poder cambiar las creencias que pueden tener, el conjunto de creencias que las personas puedan tener hacia nosotras, las personas con discapacidad en general. Y yo creo que esa es la base para poder hacer una transformación de no inclusión, sino que de considerar que hay una diversidad de personas y de corporalidades, capacidades y sexualidades. Entonces creo que desde esa perspectiva, cambiando las creencias y las actitudes hacia las personas con discapacidad, vamos a poder hacer este cambio de paradigma más grande. Muchas gracias, Steffi, por compartirnos tu opinión. Creo que es súper interesante lo que planteas del diseño universal del aprendizaje, cómo se subentiende y que también, perdón, eh, esto puede ser en sí misma, a pesar de ser una estrategia, como también lo comentó Jimena, puede llegar a ser una barrera si no se implementa de la manera correcta. Daniela, no sé si quisieras Sí, yo complementar. me sumo a las palabras, estoy súper de acuerdo con lo que comentaban. Creo que la formación docente, pero no solo docente, sino que también de otras profesiones, en general, el trabajo transdisciplinario, creo que desde la formación de pregrado es súper importante para entender temáticas como, por ejemplo, la discapacidad, el género, los derechos humanos y la sexualidad, ya que muchas veces
nosotras mismas en nuestra formación no lo tuvimos tan presente y hemos ido resolviendo posterior a nuestra formación, ¿ya? Entonces creo que es importante tener una visión de que estas temáticas son importantes incluir desde la formación en el pregrado en muchas profesiones afines porque la sexualidad es algo transversal, es algo que es parte de la vida, como decía la compañera, desde incluso antes del nacimiento hasta el fin de la vida. Yo comparto mucho eso y creo que también hay que tener un liderazgo institucional comprometido, porque desde esa manera podemos hacer la transformación a entender que la adaptación no es algo voluntario o los procesos de accesibilidad no dependen de la voluntariedad de las instituciones, sino que finalmente son una cuestión de derecho. ¿Ya? Y creo que es fundamental para avanzar en esa transformación un poco lo que mencionaba en la primera pregunta, que es que las personas con discapacidad o las organizaciones de personas con discapacidad trabajen en los procesos o colaboren en los procesos de creación de programas de educación sexual integral accesible o de la política pública, desde los procesos diagnósticos hasta la implementación y la evaluación y monitoreo. ¿Ya? Porque son finalmente quienes van a poder aportar principalmente cuáles son las necesidades y efectivamente si se está cumpliendo con esta transformación hacia la accesibilidad como derecho. Yo creo que hay también condiciones que dificultan que también es importante ir a mirarlas y recordarlas, como por ejemplo el capacitismo institucional o también esta creencia, seguir creyendo que la sexualidad no es importante para las personas con discapacidad o que es el tema menos importante de esta gran lista de temas que pueden ser prioritarios para las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, por eso creo que es importante dar voz y hoy día este documento también nos invita a ver eso, que esta temática, la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos son importantes para las personas con discapacidad. Y por lo tanto tenemos que avanzar a derribar estas condiciones que dificultan como estos enfoques moralizante o exclusivamente preventivo y también transitar a entender que la accesibilidad no es solo un costo económico extra, sino que es un derecho que hay que garantizar. Muchas gracias, Daniela. Bueno, encuentro muy interesante cómo se da la discusión. Me llega lata tener que interrumpirla. Creo que la parte del voluntarismo en realidad es súper interesante entenderlo. No, que no quede en este voluntarismo, sino más bien en una exigencia que debiese promover este sistema. Lamentablemente ya para ir cerrando, nos acercamos a la última pregunta que tiene que ver con una cosa que ya han ido comentando, que ya han enfatizado en relación a la participación activa, coherente, situada de las personas con discapacidad en este tipo de estrategias. Este documento tiene un énfasis que promueve esta participación de las personas con discapacidad tanto en la formulación, como hablamos, como en el diseño de esta educación sexual y afectiva integral. En ese contexto, y también entendiendo que ustedes son coautoras del documento, ¿qué formas concretas proponen para incorporar a las personas con discapacidad en la construcción de estas iniciativas? Y también si nos pudieran compartir un poco qué aprendizajes metodológicos les dejó esta participación y cómo piensan que puede aportar en la integración a las personas con discapacidad en la generación de las políticas públicas de educación sexual integral. Quizás puedo partir yo. Súper. Para un poco en continuidad de lo que venía contando, bueno, para nosotros participamos como coautoras, ¿cierto? Participamos en distintas instancias desde nuestra organización comunitaria también, desde nuestro programa ESIADIS, que es un programa de educación sexual integral accesible para personas con discapacidad. Y la verdad es que ahí lo que hemos podido ver a través de este programa es la importancia de la participación, como mencionaba desde el inicio.
¿ya? Y una buena práctica es, por ejemplo, que participamos desde el diagnóstico de necesidades, de entender qué temáticas de la sexualidad son más relevantes para grupos específicos, ¿ya? También la participación en el diseño de contenido, la validación de los materiales, que también es algo importante, justamente para asegurar, por ejemplo, la accesibilidad y el diseño universal. Y algo que también nosotros destacamos mucho desde nuestro programa es la experiencia que hemos tenido en la participación de personas con discapacidad como facilitadoras, como educadoras y monitoras de los programas de educación sexual, ¿ya? Y ahí hemos tenido el ejemplo de muchas personas que participaron como beneficiarias o como personas que recibieron educación sexual en talleres y luego se forman como monitoras y como educadoras. Y eso ha tenido varios significados positivos y valoración de otras personas con discapacidad que están recibiendo hoy día educación sexual integral desde esta figura hoy día. ¿Ya? Entonces, creo que eso es súper importante. Es importante también partir de la construcción de los contenidos a partir de los intereses y las experiencias de las personas con discapacidad. Por eso es importante el diagnóstico. Y algo que es fundamental, creo yo, es las evaluaciones de accesibilidad donde las personas puedan ir expresando sus opiniones y ir haciendo un monitoreo constante y una evaluación continua para justamente poder ir haciendo mejoras a los procesos cuando se implementan medidas de accesibilidad. Así que yo creo que eso es súper pertinente para poder también derribar a veces nuestros propios prejuicios profesionales o cuando creemos que somos dueños y dueñas de la verdad absoluta y no siempre es así. Entonces, ese trabajo colectivo, colaborativo, es súper enriquecedor y yo creo que es importante que se dé en todas las instituciones y en todas las instancias. Por eso necesitamos mayor presencia de personas con discapacidad en espacios de tomas de decisión también. Muchas gracias, Daniela. Muy interesante el hecho de que efectivamente el hacer parte a las personas con discapacidad en relación a las políticas que les afectan directamente eh, provoca esta sensación o este referente, ¿cierto? No sé si Steffi quisiera seguir en la Vale. discusión de esta pregunta. Sí, bueno, para mí es fundamental que las personas con discapacidad participemos de los procesos desde el principio. Una de mis mayores críticas siempre ha sido de que hay un extractivismo de conocimiento hacia las personas con discapacidad por parte de principalmente los académicos que investigan sobre discapacidad, que puede ser con toda la voluntad del mundo pero que no se nos incorpora desde el inicio, desde ya sea hacer una revisión sistemática hasta la publicación de algo, por ejemplo. Solamente es cuando necesitan como la información para poder desarrollar algo. Entonces creo que realizar un position paper que no solamente plantee que están trabajando para nosotros, sino que también considerar desde hacer el diagnóstico de necesidades y en la escritura, en la revisión y después em, en el lanzamiento, obviamente, es fundamental para construir, bueno, desde estos espacios, por ejemplo, más académicos, espacios donde se incorpore a personas con discapacidad y que también se pueda considerar de que podemos investigar, podemos realizar este tipo de actividades, podemos llegar a publicar algo y no solamente amparado por alguien que no tiene discapacidad, sino que como personas con discapacidad que no solamente hablan desde la discapacidad, que puede ser, sino que como personas
con discapacidad que tienen algo que decir sobre esta temática. Entonces creo que es fundamental, no solamente en esta, sino que en un millón de situaciones más, considerar a las personas con discapacidad que no solamente tienen la experiencia, sino que también tienen el conocimiento y han trabajado sobre eso. Por ejemplo, no sé, pienso en la Jime que tiene hasta un máster en investigación sobre discapacidad, como considerar este tipo de cosas para poder desarrollar este tipo de actividades es fundamental. Em, Sí, tenemos la experiencia, como decía anteriormente, em, pero también tenemos algo que decir desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes em, situaciones o maneras y que pueden ser correctas o no, pero también hay que dar la oportunidad para que este tipo de instancias se puedan dar. Entonces, por eso creo que desde esa perspectiva es fundamental y así también creamos una investigación, una academia más accesible. Y menos capacitista, que esto es importantísimo para poder em, comprender de que no solamente hay ciertas capacidades o ciertas corporalidades que pueden llegar a realizar una academia y que puede bajarse a otros niveles. Gracias, Steffi. Muy interesante el concepto también alarmante del extractivismo en relación a esta situación. Jimena, ¿cómo fue tu experiencia y qué nos quisieras contar con respecto a esta pregunta? Oye, tenía exactamente anotado lo mismo, Steffi. Se me adelantó respecto al extractivismo, precisamente porque también desde hace algunos años estoy desde la academia trabajando en materia también, sobre todo de derecho sexual y reproductivo. Sí, muy interesante ese concepto, sobre todo pensando en que muchas veces, claro, hoy día este Position Paper ¿cierto? Reúne a una gran cantidad de entes, roles, desde la sociedad civil, desde la academia, desde políticas públicas, hacedores de políticas públicas, ¿cierto? Y cuando hablamos, ¿cierto?, de este conocimiento situado desde la participación de las personas con discapacidad, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es necesario. O sea, voy a volver a este histórico concepto de nada sobre nosotros, si nosotros, o al revés, o sobre nosotros con nosotros, o nosotros. Pero además, esta participación como tal eh, debe reforzarse. Debe reforzarse en dos sentidos. Y ahí me sumo un poco a algo adicional a lo que mencionaba Steffi, que efectivamente reconocer el trabajo hoy día, por ejemplo, de Position Paper, aparece nuestro nombre, aparece si tenemos o no tenemos discapacidad, pero también estas decisiones cuando uno participa no solo en esto, pues, en este paper, sino que también en mesas de trabajo, cuando se están generando políticas públicas, que estas participación, opiniones, acuerdos que se tomen sean vinculantes, porque muchas veces las sugerencias quedan archivadas y no se concretan en un programa, en iniciativas que tengan una bajada real o a la vida real de las personas con discapacidad. Y por otra parte, creo que interesante también que vayamos pensando en remunerar a la participación de personas con discapacidad, que tiene mucho que ver con esta parte del académico que lidera, se lleva las lucas del fondo, decir, y que finalmente solamente pide el voluntarismo de la persona con discapacidad para que traspase sus conocimientos eh, y elaborar la entrevista semiestructurada y participar, ¿cierto?, del proceso de responder una encuesta, pero finalmente ahí en la práctica se da ese extractivismo, ¿ya? Entonces debemos ir repensando también cómo nuestra participación
también sea reconocida, vinculante y remunerada, como en resumen. También con esto termino, siempre ir pensando en esta participación que sea interseccional, sobre todo en nuestro país, que geográficamente es tan disperso. Por lo general, y yo también como investigadora me cuesta un mundo de repente contar con participantes, por ejemplo, de regiones, cuando la mayor concentración está, ¿cierto?, en la región metropolitana, contar con representación em, de personas que pertenecen a pueblos originarios, ¿cierto? Em, con identidades sexuales diversas. Entonces, es importante hacer estos esfuerzos para que existan distintas miradas, sobre todo en este tema de salud sexual, perdón, educación sexual integral. Y por supuesto que esta participación sea en ciclos permanentes. Ya hoy día tenemos un montón de mecanismos de participación en nuestro país, ya sean formales o informales. A los formales me refiero a los COSOC, ¿cierto? A la mesa de trabajo que van instalando en distintas entidades públicas, pero que estas sean permanentes, y volver a lo anterior, que sean vinculantes, y termino con esto, de muchas veces la remuneración es un tema relevante, pero de repente para poder llegar a una actividad, cuando es presencial, tú no cuentas muchas veces con los recursos para pagarte el transporte accesible, para pagar a alguien, a un asistente personal que te acompañe a una actividad, porque definitivamente sí, no tienes a nadie que te levante en la mañana, que te apoye en actividades de la vida diaria, como bañarte, como alimentarte. O sea, la participación se ve totalmente reducida. Por lo tanto, hay que pensar no solo en el hecho de la participación, sino que todas las actividades conexas que te habilitan para participar, ya sea en una actividad en formato físico o virtual. Muchas gracias, muy potente la última reflexión que planteas, también linkeando un poco con lo que mencionaban sobre las visitas técnicas. Los lugares, lamentablemente, cuando hablamos de presencialidad, no siempre cuentan con las medidas de accesibilidad que permitan la autonomía, y eso evidentemente dificulta. Y también creo que la parte sobre valorar no solamente en el hecho, sino que también de una remuneración o un aporte económico finalmente por el trabajo que se está haciendo y por el aporte efectivo de ustedes y las personas con discapacidad en este tipo de instancias. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de esta instancia, pero dejamos abierto el chat o si alguien también quiere hablar para hacer preguntas a nuestras panelistas, o alguna otra pregunta sobre el documento de forma breve, ojalá un minutito para darles unos 2 minutos a las panelistas para contestar. Y como había mencionado, Estefi, si tienen alguna pregunta específica para ella, considerando que está con este cambio horario para que se pueda priorizar en esta instancia. Dejo la palabra para quien quiera comentar. Tomás levantó la mano y bueno, por mientras también informar que vamos a tomar un registro audiovisual mientras Tomás habla para tener eh, una foto de la instancia. No, en parte era esto, en lo técnico, era avisarte que queríamos sacar una foto, para que avisarle a la gente para que pudiera sonreír o no sé, poner su mejor cara. Sí, Y si lo pueden otro era encender las camaritas para como plantear eso. Varias personas ya prendieron, encendieron sus cámaras para que pongan muchas gracias. una foto, o sea, una cara de foto. Ahí Álvaro está tratando de hacer la cuadrícula para que aparezcan todos y todas, Eso. así que por eso se está modificando la pantalla
por mientras. Ya, vamos a sacar la fotografía ahora. Denme un segundito. Va con la primera. Déjame un segundo para salir también. Sí. Ya, sí, sí. Ya, va la primera. 3, 2, 1. Denos un minutito mientras guardamos esa. Deja el registro. Y vamos con la segunda sección. Dame un segundito. 3, 2, 1. Y estamos súper. Ya. Súper, muchas gracias. Solo, Ahora sí. y solo comentar que hicimos esto porque entendemos que Steffi es súper tarde por ella y aprovecho de darte el pase de Steffi ¿quieres, si te quieres retirar un poco antes, estás en todo, o sea, es válido. Pero si, no, si tienes tiempo para quedar unos 10 minutitos más, eh, eh, todo bien. Asentiste, así que entiendo que sí. Em, Eso, abro el espacio para si alguien Sí, quiere hacer una pregunta o hay algún una comentario pregunta en el chat. respecto. Hay una pregunta en el chat que es de Marcela Benavides de Simonidis, que indica sin una persona en específico, sino una pregunta abierta. ¿Cómo incorporan la educación sexual afectiva integral a las personas con discapacidad institucionalizadas? Me gustaría comenzar con un comentario de Scarlett. Eh, es una excelente pregunta de la Marcela. También Marcela reconocer su tremendo trabajo que ha hecho en materia, ¿cierto?, de promoción de derechos sexual y reproductivo, sobre todo de mujeres con discapacidad, a través de Simonis. Eh, el tema de la institucionalización es súper relevante cuando hablamos de autonomía. Yo creo que aquí tenemos que partir por la desinstitucionalización, derechamente, o sea, debemos avanzar de manera rápida. Existen normativas en Chile, pero se siguen eh, fomentando la institucionalización. Muchas veces hay cuestiones tan contradictorias como cuando hablamos de promoción de la autonomía o de la vida independiente de personas que viven en residencia. Eso es totalmente contradictorio y contrapuesto también a los informes de derechos humanos que han em, difundido, sobre todo el Alto Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Derechos de la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en cuanto a que no debe existir la institucionalización, ni siquiera en situaciones de emergencia. Yo creo que aquí tenemos que partir por esta medida de ir avanzando hacia la desinstitucionalización, pero estamos tan lejos de eso cuando vemos un Estado que entrega mayores recursos a residencias que a la promoción de la vida independiente, por ejemplo. Y esto está muy relacionado con la promoción, finalmente, de los derechos sexuales y reproductivos. Así que, bueno, quise hacer esta como intro más crítica respecto a cómo esto se plantea en nuestro país, para darle, yo creo que más pie a Daniela o Steffi respecto a cómo implementarlo. No sé si quisieran complementar sobre el espacio a las personas con discapacidad institucionalizadas en esto. Quizás yo puedo aportar un poco la experiencia que tenemos aquí en Magallanes, bueno, específicamente en Punta Arenas. Em, la experiencia que hemos tenido ha sido principalmente con personas institucionalizadas, pero que tienen muchas interseccionalidades. Por ejemplo, niñeces y adolescencias que se encuentran institucionalizadas bajo custodia del Estado, ¿ya? En organizaciones del Estado, ya que son niñeces y adolescencias con discapacidad principalmente intelectual en su mayoría, y que además han sido vulneradas en la esfera de la sexualidad, muchas de ellas, ¿ya? Em, la verdad es que es difícil abordar la educación sexual integral desde ahí porque si bien hoy día tenemos una ley integral en materia de niñeces que establece la educación sexual como
un derecho y que el Estado tiene la obligación de entregar esta educación sexual, en la práctica no ocurre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que visualizamos en estas instituciones que tienen niñeces institucionalizadas, vulneradas, con un montón de interseccionalidades? Es justamente que los equipos profesionales se declaran que no tienen las competencias para hacer educación sexual integral, ¿ya? Y que tampoco existe una bajada de política pública de cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, hoy día, por lo menos en Magallanes o en Punta Arenas específicamente, lo que está sucediendo es que este tipo de instituciones están delegando esta responsabilidad de la educación sexual a organizaciones de la sociedad civil que están en el fondo supliendo esa obligación del Estado, ¿ya? Y recurren específicamente a las organizaciones de la sociedad civil que hemos estado intentando activar esta temática como algo importante en busca de ayuda para realizar la educación sexual integral, ¿ya? Es todo un tema, sobre todo cuando se dan estas interseccionalidades. Magallanes es una zona compleja, lamentablemente tenemos además la estadística muy negativa de que somos la región con mayor cantidad de abuso sexual infantil y de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Muchas de ellas son niñeces y adolescencias con discapacidad. Y la verdad es que hoy día no tenemos y el Estado no se está haciendo cargo de esa educación sexual integral, por lo tanto está siendo delegada esta responsabilidad a la sociedad civil. Y eso es tremendamente complejo. Muchas gracias. Preocupante en realidad lo que comentas, pero importante también tener la noción que no por el hecho de que si bien este documento insiste y todo lo que hemos conversado en relación a no centralizar específicamente en ciertas situaciones esta educación sexual en el abuso o en la prevención de embarazo, sí son problemas que siguen existiendo y por ende tenemos que tomar medidas al respecto. Estefi, no sé si te gustaría comentar algo adicional. Bueno, cortito. Pienso que, al igual que decíamos en ocasiones anteriores, trabajar sobre todo con las comunidades que están involucradas en estas perspectivas, por ejemplo, con mujeres con discapacidad institucionalizadas o con organizaciones o personas con discapacidad que estén institucionalizadas. Tal como decía Daniela, es un gran problema porque hay un fuerte burnout, pienso, por parte de las personas que trabajan dentro de diferentes instituciones y que claramente no están capacitadas ni para atender las necesidades que puedan tener niños, niñas, niñes, adolescentes o adultos, adultas, adultes con discapacidad, sino que tampoco tienen los conocimientos básicos en educación sexual integral. Entonces, hay que modificar de base también este tipo de atención hacia las personas con discapacidad y comprender de que es un derecho y que también las personas que trabajan en estos centros tienen derechos que deben ser cumplidos, derechos laborales específicamente y que deben estar capacitados, capacitadas para poder trabajar con las personas con discapacidad y sobre todo en cuanto a la sexualidad, que es donde más se ven vulneradas o vulneradas. Muchísimas gracias. Hay una manito levantada, voy a dar la palabra, pero considerando que ya estamos en hora para que pueda ser lo más breve posible, por favor. Laviana Espinosa. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Me llamo Flaviana Espinosa, soy estudiante de la carrera de pedagogía. Disculpa, Fabiana, puedes, tratando de fijarte, y te pasas a silenciar sin querer, discúlpame. ¿Puedes partir de nuevo? ¿Se me escucha? Ahora sí, Perdón. discúlpame. Sí, ahí Ya, sí. mi nombre es Flaviana Espinosa.
Soy estudiante de cuarto año de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial en la Universidad de Playa Ancha. Y bueno, como ya estamos en último año, yo y mis compañeras teníamos una pregunta porque nuestro trabajo final de síntesis está en relación a la sexualidad y afectividad en personas con discapacidad intelectual, principalmente en la adolescencia. Y como pregunta, teníamos, ¿qué competencias afectivas o sexuales consideran prioritarias de desarrollar durante la adolescencia en estudiantes con discapacidad intelectual? Si es posible. Ya si la puedes escribir para que también la vuelvan a Es que no ver. me sirve el chat, no, no me carga, pero son competencias que se deberían desarrollar durante la adolescencia en relación a la sexualidad y afectividad en estudiantes con discapacidad intelectual, como lo principal que se debería desarrollar en esa etapa con la pubertad y la adolescencia. ¿Puedo? Sí, Bueno, más o menos lo que podría responderte, porque es difícil pensar en el desarrollo de competencias a nivel afectivo eh, y como tener una respuesta tan cerrada en ese ámbito, porque necesitamos tener diferentes competencias afectivas, emocionales, de nivel autoestima y que em, van a ir vinculadas con esto. Entonces, principalmente es el conocimiento del cuerpo, de nuestro propio cuerpo, de cómo es, em, cuáles son mm, las partes como más sensibles, bueno, conocer el cuerpo en general, hacer un mapeo desde esa perspectiva. Y a nivel emocional, em, pienso que es fundamental potenciar el autoestima. Primero, el autoconcepto de las personas con discapacidad, que se puede realizar a través de del sentirse representado y de tener un sentido de pertenencia en torno a un espacio de, claro, saber que la discapacidad no es una tragedia, sino que es una característica y que puede ser parte de nuestra identidad. Entonces, a partir de eso, fomentar el autoestima, valorando cada una de nuestras partes como del yo, del ser y de cómo somos. Y creo que esa es la principal forma de poder generar otras competencias que, bueno, creo que en discapacidad intelectual se trata de desarrollar mucho la alfabetización emocional, más de lo que se hace en las personas em, sin discapacidad intelectual. Y, y que muchas veces estas personas ya se conocen este tipo de, de competencia las saben o las tienen por todo lo que se les ha ido enseñando a lo largo de su vida y que tienen que aprender a gestionarla. Pero claro, creo que para la sexualidad y la afectividad, la base de todo es potenciar un buen autoestima y un autoconcepto. em, para después poder tomar decisiones y entregarles la mayor información posible para que también puedan tomar decisiones con autonomía. muchas gracias, Estefi. No sé si quieren muy brevemente comentar algo adicional, Jimena o Daniela. Mira, este ámbito está un poquito alejado de lo que son mis competencias más ligadas a temas de derecho, pero más que nada complementando un poco lo que comenta Estefi, yo creo que de manera general es potenciar la autonomía y la autodeterminación, ¿cierto? La capacidad y el derecho de tomar nuestras propias decisiones, de poder pensar, ¿cierto? Y decidir respecto a nuestro proyecto de vida, sobre todo, que eso se va construyendo en la adolescencia y que podamos, más que generar competencias, que los estados se hagan cargo, ¿cierto? De los apoyos necesarios para poder al futuro las personas poder concretar este proyecto de vida. Eso, con eso. No.
Yo puedo cerrar quizás la pregunta desde la experiencia también, porque justamente nuestro programa hoy día está desarrollando talleres con niñeces y adolescencias. Y voy a responder un poco desde las voces de esas niñeces y esas adolescencias. Un poco lo que nos ha resultado harto a nosotros es preguntarles justamente a las niñeces y adolescencias qué competencias o qué aprendizajes en materia de sexualidad quieren aprender. Eso como pilar básico, porque a veces desde nuestra mirada adultocéntrica, creemos que podemos definir cuáles son las necesidades o competencias que tienen que desarrollar y las adolescencias, la verdad es que nos han demostrado que la tienen a veces mucho más claro de lo que nosotros creemos con respecto a cuando les hacemos estas preguntas, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros cuando hemos hecho diagnósticos. Entonces, un poco de las respuestas que voy a dar son de lo que a nosotros nos apareció en el diagnóstico y que es justamente, por ejemplo, entender que la sexualidad es un derecho, que es parte de la vida, hablar de consentimiento, poder diferenciar relaciones, como distingo una amistad de un pololeo, por ejemplo, cómo sé si una relación es saludable o es tóxica. Y también son conceptos que utilizan las juventudes, cómo hablar de lo importante del amor romántico, por ejemplo, cómo diferenciar lo tóxico que puede ser el amor romántico, y algo que nos han dicho mucho es poder entender las emociones, como entender esto que estoy sintiendo y cómo me hago cargo, ¿ya? Te diría que desde nuestra experiencia, lo que necesitan o lo que nos dicen las adolescencias y niñeces con discapacidad intelectual no son muy diferentes a las niñeces que, entre comillas, no tienen discapacidad o no tienen discapacidad intelectual. Como en general, nos responden lo mismo, ¿ya? Y es un poco, necesitamos además como, por ejemplo, saber qué hago si alguien me acosa en internet, en las redes digitales, por ejemplo, que hoy día tienen un montón de acceso y a veces las personas piensan que las adolescentes con discapacidad intelectual no usan teléfono, no usan redes sociales, y la verdad es que sí, ¿ya? Entonces, esos son intereses o competencias que necesitan desarrollar en la esfera de la sexualidad y te podría nombrar un montón más, pero siempre la recomendación es ir a preguntarle a las niñeces porque nuestra mirada adultocéntrica muchas veces nos nubla el juicio. Muchas gracias a todas por las respuestas. Creo que súper interesante todo lo que hemos estado conversando. Por temas de tiempo, lamentablemente no vamos a poder hacer más preguntas en este espacio. No obstante, en el chat les voy a dejar las redes sociales del Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, para que puedan canalizar otras dudas o comentarios. También ahí se suben todos los trabajos que tienen las personas participantes. Y bueno, nada más que agradecer en realidad a las panelistas porque la verdad fue una instancia muy interesante y le doy la palabra a Tomás para que cierre este espacio. Gracias, Scarlett. Yo básicamente quería decirles dos cositas, una muy técnica, es que voy a poner en el chat en este momento un enlace por si quieren seguir proponiendo otro tipo de reflexiones, de preguntas, que de repente uno no le nacen en la misma instancia, sino que le hacen después. Lo voy a dejar aquí en el chat. Esa es la idea finalmente, que hay otros espacios. Y lo otro es decir, le- una ronda de aplausos para ustedes. Muchas gracias por estas increíbles intervenciones, por la manera bien articulada y bien punzante en en todos las intervenciones que ustedes realizaron. Em, Quería decirles que además de parte del equipo, entendemos que este position paper busca canalizar ciertas discusiones que se han realizado un poco, pero como ven el resto de los asistentes, hay mucha discusión, hay mucha reflexión que ustedes ya vienen realizando, ya siendo partícipe. También invitamos a los asistentes a seguirlas a ustedes, tanto en sus trabajos como en sus intervenciones, en las distintas reflexiones que van realizando. Creo que vamos a poder socializar también sus redes sociales y su forma de contacto. Así que eso, le agradecemos de nuevamente la participación y a todos los asistentes también. Así que eso, un abrazo grande.
Saludos. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas, que Buenas estén noches. muy bien.